el arresto por parte del Ministerio Público de varios oficiales activos de diferentes cuerpos castrenses, incluyendo a 3 con el rango de general, contra los que tiene pruebas contundentes de su participación en una supuesta red de corrupción administrativa desmantelada ayer en la llamada Operación Coral 5G. Ya sabemos que hay una Operación Coral y esta es la 5G que ha creado el Ministerio Público. Varias personas detenidas, entre ellos el general de la Fuerza Aérea Dominicana, Juan Carlos Torres Robiú, ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística CESTUR, también Julio Camilo de los Santos Viola, también de la Fuerza Aérea Dominicana, y el general Boanerges Reyes Batista del Ejército de República Dominicana. La Operación Coral 5G alcanza además al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto La Antigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo, a Erasmo Rocker Pérez Núñez, al cabo Yeonán Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle. Para hablar un poco sobre este Coral 5G, vamos a conversar con el abogado Cándido Simón, que está en nuestra línea telefónica. Miralba Ruiz haciendo ahí malabares para que entre la señal con todo el tema de la internet. ¿Cómo está usted? Ella está fuera de la capital trabajando, buscando el moro de hoy, el que toca de hoy. Muy bien, ¿y usted cómo está? Vivo aquí, suelto y en nómina con los corripios todavía. Bueno, pues viendo este panorama de la operación Coral 5G. 5G, se habló mucho de 2.0, de Brecht 2.0, y el Ministerio Público sorprendió con Coral 5G. Vamos con Cándido Simón, que está en la línea telefónica. Don Cándido, muy buenas tardes. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, reflexionemos un poquito sobre esta operación 5G. El Ministerio Público siempre a la vanguardia con los nombres, ¿no? Pensamos que venía un 2.0 de Odebrecht y saltó a un Coral 5G. ¿Usted qué opina de lo que ha ocurrido esta madrugada? Cerca de 42 allanamientos y generales activos detenidos, incluyendo a Robiú. Buenas tardes. Mire, Cavada, le voy a decir directo para que duela. Hay cosas que no se deben hacer, sobre todo porque el Estado tiene límites y el Estado no puede atentar contra el Estado, y el Ministerio Público es el Estado, y efectivamente, como usted comentaba, es la Constitución de la República que dice que el caramba. Perdimos la llamada con el abogado Cándido Simón, que venía haciendo una reflexión bien interesante. El Estado no puede matarse a sí mismo, ¿no? Y yo insisto en eso, lo he dicho varias veces, porque eso no tiene nada que ver con la independencia del Ministerio Público. Y no sé si me hago entender, no sé si explicarlo, porque al final es peor el remedio que la enfermedad. Hay gente que no quiere entender. El hecho que el Ministerio Público tenga... Ahí está, don Cándido Simón. Bueno, gracias. Decía yo que el Estado no puede atentar contra el Estado, porque entonces se diluye, se disuelve. Y no quisiéramos tener una situación como la que tiene el vecino país de Haití, porque hubo gente que estando en el Estado se creyó que no era parte de él. Eso está pasando con la Procuraduría General de la República. Óigame, esto es independientemente de lo que voy a decir, pero lo voy a hacer directo para que duela, de la función que tengan estos oficiales superiores. Pero ¿cuál es la necesidad de usted llevar a prisión
a estos 3 oficiales generales. Óigame, lo voy a decir en este momento, va a generar un malestar en las Fuerzas Armadas, ¿eh? Y si las Fuerzas Armadas, que son las protectoras de la seguridad de la nación, bajan la guardia bajo el criterio de que ellos no tienen ninguna garantía, porque el Estado no le garantiza esto, es decir, el presidente de la República, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no le da garantía a la gente que protege la nación, sobre todo en estas circunstancias, que hay una gran, si no amenaza, por lo menos expectativas respecto de lo que sucede en Haití, y usted desmoralizar a las Fuerzas Armadas llevándole 3 oficiales superiores a la cárcel, gente que en el caso de Robiú, que es a quien represento, tiene 1 año en proceso de investigación y nunca se fue del país. Es piloto profesionales, no por mímica, de aviones de alta gama y de helicópteros. Si hubiese tenido el interés de fugarse del país, tenía las vías para hacerlo. Totalmente. Número 2, ese señor, señores, puso a disposición del presidente de la República, vive el ministro de las Fuerzas Armadas, la función que tenía en Sestur a disposición. No es que renunció, no. Lo puso dignamente a disposición para no afectar la imagen de la institución, porque 2 altos funcionarios, exfuncionarios de la institución, estaban en el proceso coral, no sé qué cuántas cosas. Y lo hizo público. Le deposité yo una comunicación a la firma de él, al Wilson Camacho, a Jenny Berenice, la magistrada Miriam Germán, diciéndole: hasta que sea sustituido por el presidente de la República, estaré en mi despacho, no tocando nada, disponible con las puertas abiertas para que vengan a averiguar lo que quieran averiguar, y nunca fueron. Y después que lo sustituyeron, a petición suya, aunque no estaba en investigación y estaba imputado en ese momento, yo le deposité una comunicación a Wilson Camacho, a Jenny Berenice y la magistrada Miriam Germán, diciéndole: estaré en mi casa en esta dirección para cuando me requieran, y cuantas veces fue requerido fue, y él no fue arrestado bajo el allanamiento de ayer, sino que yo estuve con él desde las 6 de la tarde hasta pasadas las 10 de la noche, y luego continuó otro abogado ahí porque tenía que viajar al interior, o no dice que tenía hoy en Puerto Plata, hasta las 12 de la noche, cerca de 5 o 6 horas, respondiéndole y explicándole a Wilson Camacho todo el origen de sus bienes, consecuentemente cuál es la necesidad de usted primero ultrajarlo, arrestándolo a altas horas de la noche. Si me lo dice a las 6 de la tarde, de que tenía esa vocación de arresto, pues simplemente ya, o sea, no tenían que durar 4 o 5 horas haciendo pendejadas y preguntando pendejadas, y lo voy a decir como lo estoy pensando, para finalmente aparecerse a altas horas de la noche con este caso y mandar una nota de prensa diciendo que está bajo arresto. Hablo por él, no puedo hablar por los demás, porque por respeto no debo hacerlo. Claro. Sí, hay un historial de Robiú que demuestra 2 cosas: que no tiene razones para darse a la fuga, y consecuentemente que tampoco entorpeció, ni tenía por qué entorpecer la investigación, porque puso la función que tenía a disposición del presidente, que es el presidente de la República y jefe de Estado, consecuentemente el que designa y remueve Procuradora General de la República, en consecuencia, en favor y disposición del Ministerio Público. ¿Cuál era la necesidad de usted hacer esto? A donde voy a lo siguiente, voy a afirmar lo que nadie quiere oír. Esto va a generar un malestar y una inseguridad en la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas. No deben forzar la tuerca, no es necesario. Otra cosa, Cavada, el Ministerio Público pasa la información y ustedes como comunicadores analizan al público la misma, sí. Pero no es correcto del Ministerio Público, no de ustedes, decir que pues tienen pruebas contundentes, por lo menos contra Robiú. Eso no es correcto. Por ejemplo, para la nota de prensa, lo que decía, lo que planteaba era eso, que tenían pruebas contundentes. Pero, Cavada, óigame cuál es mi punto que yo les recomiendo a ellos. Sí. Y voy a repetir lo que siempre he dicho. Yo tengo el criterio de que Jenny Berenice, Wilson Camacho y de Miriam ni decir
son gente moralmente pura. Ahora, éticamente, en términos profesionales, Miriam está dejando pasar y dejando hacer cuando esta no ha sido su historia. Y a su vez, éticamente, estoy hablando desde el punto de vista ético profesional, no moral personal, Sí. que le respeten ese escenario, lo están haciendo de manera incorrecta. ¿Y saben cuál es la fuente? ¿Saben cuál es la fuente? Un sinvergüenza llamado Alejandro Girón, un oportunista, que en 9 años, sin ser guardia, sin ser militar, se insertó en las Fuerzas Armadas para ir a robarle al país, y frente al mundo dijo: yo soy un ladrón, lo dijo él, y he robado para mí y para ellos. Y esa es una fuente, eso se llama testigo espurio, Sí. que en Europa, en la Corte Interamericana Europea sobre Derechos Humanos, estableció que ese tipo de testimonio no merece credibilidad. Y le voy a adelantar una cosa: el que miente, miente, y el que traiciona, traiciona. Si esta vez traicionó las Fuerzas Armadas, lo próximo es que traiciona al Ministerio Público. La experiencia me ha enseñado que esos delatores y sinvergüenzas terminan devolviéndose en el peor momento. Ejemplos, 2 ejemplos. El caso de Carlos Leder, Sí. de origen colombo alemán, Sí. que para evitarse la pena de muerte por narcotráfico, que fue que se inventó el tráfico de droga de Colombia hacia Estados Unidos, el trasiego, de origen alemán, atestigó contra Noriega, invadieron a Panamá, sacaron a Noriega, lo apresaron y lo procesaron con ese testimonio espurio, y ahora está en Alemania diciendo que mintió. O sea, le estoy diciendo, y aquí también hay un caso que no voy a mencionar para no afectar la reputación bueno, el caso Ramanceo, que un oficial de la policía atestiguó contra él y después en el estrado se le devolvió al Ministerio Público diciendo: no, yo atestigué porque quería salvarme mi uniforme y salvarme yo. Y mentí. Es decir, en palabras llanas, el sinvergüenza no deja de serlo. Y tomar los sinvergüenzas como testigos idóneos para imputar y defenestrar reputaciones y carreras profesionales, eso termina mal. Y eso de que tenemos el caso blindado, amigos, si usted tiene el tema blindado, ¿para qué arresto domiciliario? Vamos a la acusación. Y así mismo decía Jean Alain en el caso de Odebrecht. ¿Y qué tenemos? Lo estoy diciendo porque cuando usted trabaja en una investigación de cara a la opinión publicada o de cara a la aclamación pública, comete errores innecesarios como este, que termina mal en sede judicial cuando baje la marea. Yo solo digo eso como advertencia, porque en muchas ocasiones he dicho cosas que no agradan en el momento, pero al final terminan siendo como deben ser, porque lo que somos es abogados y somos lo más objetivos posibles y evitamos que las emociones afecten la razón. En este tipo de procesos, yo pienso que el Ministerio Público, honestamente se lo he dicho en público y en privado, deben reorientar el tema de la satisfacción popular, porque la vida cambia, el mundo gira y los derechos y las garantías fundamentales son malas hasta que un día te tocan la puerta de tu casa. Y hay muchos casos como estos en que se han hecho este tipo de cosas y termina al final de la historia, cuando baje la marea, cuando ya tú no tengas esa función de poder, termina tocándote la puerta de tu casa. Ahí te das cuenta de que los derechos y las garantías son buenas y deben respetarse. Lo digo de manera llana y simple y directa, porque en el caso de Rubio, que es a quien represento, no puedo hablar por los demás por respeto profesional a sus abogados, no había necesidad de esto.